oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Gracias, Señor, por tu palabra. Te entregamos hoy nuestra alabanza. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Eres nuestro Redentor y Rey. Gracias, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tuya es la gloria y el poder, Señor. Todo es tuyo, Señor. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Gracias, Señor, por tu salvación, por entregarte por nosotros en la cruz. Te adoramos, Señor. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Tú estás por encima de todo y lo gobiernas todo. Te adoramos, Alfa y Omega. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Tu nombre sobre todo. Tú lo gobiernas todo, Señor. No hay nadie quien se compare. Con su sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es
doncel de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo es. Así es, Señor. Tu nombre es sobre todo. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor, seguimos alabándote en este tiempo de ofrendas. Te exaltamos como el Dios proveedor, el Dios que nos sostiene, el Dios que nunca nos deja desamparados. Gracias, Señor. Te pedimos en este tiempo que seas tú bendiciendo estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Es un placer saludarles nuevamente para compartir la palabra del Señor. Como ya se habrán dado cuenta, ya hemos tenido 2 semanas estudiando el libro de Efesios y espero que todos estén leyendo este libro para compenetrarse con los principios, con las verdades que surgen de este libro, que esperamos nos edifiquen extraordinariamente durante este tiempo. Vamos a leer, le voy a invitar a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Y los que no tienen la Biblia, que deberían tenerla listos, bueno, pueden leer en la pantalla el texto. Dice así la palabra del Señor. Recuerden que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Bendito el nombre del Señor. Padre, oramos en esta hora. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos como el único Dios verdadero.
Derrama en esta mañana tu Espíritu Santo para enseñarnos tu verdad. Permite que tu palabra fluya en los corazones de tu pueblo y encuentre cabida en esos corazones y sus vidas sean transformadas para gloria de tu nombre. Te lo pido y también te ruego que uses a tu siervo para que comunique tu verdad con precisión para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar diciendo que algunos de los cristianos, de los llamados cristianos, muchas veces vagamos por la vida por mucho tiempo en el cristianismo sin fe y con una pobre esperanza. Muchas veces somos pobres en conocimientos, otras veces somos esclavos de muchas cosas y ajenos a los recursos divinos que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos. Dese cuenta que el apóstol Pablo se había enterado de la profunda confianza, como dicen los primeros versículos, el 17, que se había enterado de la profunda confianza en Dios que los hermanos de Éfeso habían depositado por la fe en Cristo, habían crecido en su confianza en nuestro Señor Jesucristo, como también habían crecido mucho en el amor que tenían los unos con los otros y sobre todo, y como dice Pablo, por todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Esta iglesia, en otras palabras, estaba en franco crecimiento y Pablo está sumamente contento, gozoso, alegre, agradecido a Dios y con insistencia agradecido a Dios por lo que había oído de la iglesia de Éfeso, esas buenas noticias. Pero ahora, con este párrafo, vamos a ver que Pablo trata de fortalecer el crecimiento de la iglesia, el fortalecimiento de su fe y trata de hablar, hace una súplica para que los creyentes, por medio del Espíritu Santo de Dios, puedan tener una completa comprensión de la gracia salvadora de Dios, como también del poder de Dios. Esa es una especie de petición que Pablo hace para que el proceso de madurez en Cristo que todos los creyentes debemos tener no se detenga, sino que avance inexorablemente. No olvidemos que el versículo clave del libro de Efesios es Efesios 4:13, donde dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida y la estatura de un varón perfecto, que esto es Cristo. Así que nuestra meta como discípulos de Cristo es avanzar hacia la madurez y llegar a ser como Cristo, llegar a ser semejante a Cristo, reproducir las características de Cristo mismo. Dese cuenta que en esta petición que el apóstol hace, porque este párrafo básicamente ese es una oración, es el contenido de la oración, el apóstol pide primero por sabiduría espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que para el apóstol Pablo es necesario tener una percepción espiritual, un discernimiento espiritual profundo de la actividad de Dios en medio de su pueblo, digo yo, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, ese conocimiento no es solamente teología, sino que ese conocimiento se traduzca en una capacidad de conformar la vida a los propósitos de Dios de una forma concreta y específica. Pablo no solamente pide sabiduría, sino pide sabiduría en la revelación de Dios. Eso significa que Dios nos ha dado en su palabra un conocimiento, una información que uno debe entender, debe comprender completamente. Y Pablo está deseando que los creyentes de Éfeso tengan una comprensión completa de las verdades del misterio del Evangelio, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, y esa comprensión se traduzca en una vida cotidiana que traiga gloria y honra a nuestro Dios. Dese cuenta un detalle muy importante, que ese conocimiento pleno de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, solamente es posible
con la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde como hemos dicho ya en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el momento que nosotros creímos, en el momento que pusimos la confianza en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que ahora somos pertenencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía absoluta que vamos a recibir toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo cumple otra tarea muy importante que más adelante vamos a ver con detalles. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, entre otras cosas, entre los tantos ministerios que tiene el Espíritu Santo a favor de nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a entender correctamente la revelación del mensaje de Dios en su palabra. El Espíritu Santo nos da convicción de cuál es la verdad. El Espíritu Santo nos capacita para aplicar la verdad a nuestra vida. Eso está perfectamente claro y más adelante vamos a explicar un poquito sobre la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida y en cada creyente. Entonces, hermanos, la invitación del apóstol Pablo, la enseñanza principal del apóstol Pablo con este párrafo es que la iglesia, nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos tener un conocimiento pleno de los propósitos de Dios para con nosotros. Vuelvo a repetir que debemos tener un conocimiento pleno de los propósitos de Dios para con nosotros. Y vamos a ver que el apóstol Pablo va a definir ese conocimiento pleno en 3 áreas. Vamos a ver que hay 3 áreas que en esa petición, el contenido de esa petición tiene 3 partes. La primera parte es esta: debemos tener una comprensión clara de nuestra esperanza en Cristo. ¿Qué le parece? Una comprensión clara de nuestra esperanza en Cristo. Y voy en base al texto y en base a lo que ya hemos dicho en la primera parte del capítulo 1 de Efesios, vamos a ver 4 aspectos que indican de por qué nuestra esperanza en Cristo es sólida, es firme, está segura. Los que somos de Cristo estamos completamente anclados en nuestra esperanza, porque nuestra esperanza es absolutamente segura. Nada ni nadie nos podrá quitar nuestra esperanza. Mira lo que dice en primer lugar. Vamos a hablar 4 aspectos de la esperanza, y en primer lugar dice la palabra que fuimos elegidos y predestinados para ser como Cristo, como dice allí el capítulo 1 de Efesios, versículo 4, que dice claramente allí el apóstol Pablo, dijo: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Fuimos predestinados, apartados para ser un pueblo intachable, y no solamente fuimos elegidos, puesto aparte para ser un pueblo santo, sino un pueblo para crecer, para avanzar y llegar a ser semejante a Cristo. Tenga claro esta verdad. En segundo lugar, en cuanto a esta esperanza, es que fuimos libertados para siempre de la esclavitud del pecado y de la muerte. Como dice Efesios capítulo 1:7, recordando lo que se dijo la semana pasada, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Al perdonar nuestros pecados, eso garantiza que ya la muerte no tiene poder sobre mí, y esa es parte de la esperanza que tenemos, que yo tengo garantizada la vida eterna. Tú y yo tenemos garantizada la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Ya no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. Como dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él, Jesucristo, participó de lo mismo para libertar a los que vivían esclavos del temor de la muerte. Bendito el nombre del Señor por esa promesa, ya porque la muerte a los hijos de Dios no nos atemoriza, porque nosotros sabemos y tenemos la convicción que si morimos en el instante que nuestros ojos se cierran, estaremos en la presencia de nuestro Dios según las promesas santas, verdaderas e inmutables escritas en su palabra. También
como parte de nuestra esperanza, podemos decir que somos participantes de un plan de alcance universal y eterno. Mira otra vez Efesios 1, 9 al 10. Ponga mucha atención que esto es extraordinario. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán puestas bajo la autoridad de Cristo. Nosotros somos parte de ese plan extraordinario. Avanzamos junto con Cristo de manera inexorable hacia esa meta final, el día cuando nuestro Señor Jesucristo pise esta tierra y se convierta en el Señor universal del cielo y de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y número 4, nosotros tenemos esperanzas. Debemos tener una comprensión clara de nuestra esperanza en Cristo, porque tenemos asegurada la vida eterna por el Espíritu Santo. Dese cuenta, Efesios 1, 13, 14, acabo de mencionarlo hace un minuto, lo vuelvo a repetir, es importante, la repetición nunca sobra, siempre hace falta que nos repitan, y dice la palabra, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, como dicen otras versiones, los selló, al darle su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Bendito el nombre del Señor, hermano. Este deseo que tenía el apóstol Pablo por los Efesios es un deseo que Dios tiene para su pueblo, que tengamos pleno conocimiento de la esperanza que tenemos en Cristo. Esa comprensión de esa esperanza va a permitir que nosotros tengamos una esperanza viva, que estemos expectantes, esperando el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y Él viene pronto por nosotros, por eso nuestra esperanza debe estar activa y viva. En segundo lugar, nosotros debemos tener una comprensión de la herencia gloriosa que poseemos los hijos de Dios. Dese cuenta que el mismo libro de Efesios sigue describiendo en muchas partes el hecho de que fuimos hechos herencia de Dios por gracia. En Efesios capítulo 1, versículo 11, mire lo que dice. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Oiga bien que se nos promete ya un hecho histórico, una promesa hecha por Dios, el Dios que no miente, que a nosotros se nos ha hecho ya, somos herederos de Dios. En el capítulo 1, versículo 14 se repite, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Bendito sea el Señor. Esas herencias es un hecho. Parte de esa herencia es que ya somos un pueblo para Dios. Somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Y como dice Romanos 8:17, somos coherederos juntamente con Cristo. Si somos herederos de Dios, dice la palabra, pero también coherederos, que vamos a recibir los mismos privilegios que su Hijo recibió. Y también dice la palabra que somos bendecidos en esa comprensión de la herencia, somos bendecidos con la promesa de la salvación. Desde el principio de los tiempos, como dice Gálatas el capítulo 3, el versículo 8, de los tiempos, Dios ha prometido una herencia, una salvación, una bendición, que es la bendición de Abraham. Mira, vaya conmigo a Gálatas 3, versículo 8, y vamos a ver, dice Pablo, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo
a los gentiles, es decir, a nosotros, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Ahora el 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Dese cuenta, todos los que hemos puesto la fe en Cristo participamos ya de la misma herencia, de la misma bendición que Dios prometió a Abraham hace más de 4.000 años allá en la tierra de Palestina. En esa tierra ya esa promesa es nuestra. Y si vamos al versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas, encontramos que se repite la promesa. Dice la palabra en forma contundente: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiésemos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Versículo 29 del mismo capítulo dice la palabra: y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Bendito el nombre del Señor. Debemos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para conocer la grandeza de la herencia que Dios ha prometido a todos aquellos que hemos puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos permanecer con seguridad, con gozo, con alegría, con gratitud, esperando esa gloriosa promesa que Dios ha prometido a sus hijos. En Colosenses 1:12 encontramos nuevamente esa promesa que dice la palabra. En Colosenses 1:12 dice lo siguiente: dice así: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Por eso tenemos que tener un corazón agradecidos a nuestro Dios, porque somos objeto de una herencia extraordinaria que no tiene precio y extraordinario. Ya hemos dicho, mis hermanos, que estamos invitados a tener una comprensión clara de nuestra esperanza en Cristo, y ahora hemos hablado que debemos tener una comprensión de la herencia gloriosa que poseemos los hijos de Dios. Y para terminar, debemos tener una comprensión del extraordinario poder de Dios que actúa en nosotros. Es importante esa comprensión de ese poder de Dios que actúa en nosotros. Lo primero que el apóstol dice ahí en esos textos, si usted vuelve otra vez allí al libro de Efesios, al capítulo 1, los versículos que van del 19 en adelante, vamos a encontrar que el apóstol comienza a hablar que el poder de Dios es incomparable. O sea, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Es inmensurable, no se puede medir con ninguna otra cosa. No es posible medirlo, y es extraordinariamente grande. Y como dice el versículo 19 y 20 del texto que estamos estudiando, ponga atención, dice: también pido oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora ponga atención a esta descripción de este poder. Mira que estas palabras que están aquí, en estos dos versículos encontramos 4 palabras que se utilizan para hablar de poder en diferentes magnitudes. Y encontramos estas características del poder de Dios. Es un poder ilimitado, o sea, tiene la capacidad o la fuerza más alta posible para lograr los propósitos de Dios. Nada en el universo puede impedir lo que Dios puede hacer. Es un poder sobrenatural que es eficaz en cualquier circunstancia, un poder que no depende de nadie ni de nada. Tiene la fuerza necesaria para lograr todo lo que Dios ha establecido para el hombre y el universo. Así que el poder de Dios
Es el poder más grande, el poder más ilimitado, el poder más extraordinario que existe en el universo. Y dice aquí la palabra que ese poder está presente en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y dice el texto, ponga atención ahí, que ese poder está ahora actuando en nosotros. Vea el texto, ese poder ahora mismo está actuando en nosotros. Ese fue el poder que nos trajo de la muerte, a la vida. Ese fue el poder que transformó nuestro carácter, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ese poder nos levantó de esa condición de alejamiento de Dios, de divorcio de Dios, de total separación de Dios, de separación absoluta de Dios, y nos trajo a la vida con Dios. Ese fue el mismo poder que nos une en un solo pueblo, que une nos aparta de toda diferencia, de toda discriminación, y nos hace un solo pueblo. Para el apóstol Pablo, ese poder es Cristo mismo vivo y activo en nosotros. Mira lo que dice Efesios 6:10, uno de los textos más favoritos para mí. Pablo dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Está en otras palabras diciendo que nosotros deberíamos repotenciarnos, tomar fuerza constantemente en el poder que tenemos disponible de parte de Dios para actuar, vivir y actuar en este tiempo en victoria, con fe, con confianza, con seguridad, para gloria del nombre del Señor. Es la misma expresión que encontramos en Filipenses 4:13, cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dice, está narrando el hecho de que él aprendió a estar contento cualquiera sea su condición. El Pablo dice: yo estoy contento cuando estoy en necesidad, y estoy contento cuando estoy en abundancia. Y eso es posible porque tomo del poder de Cristo, que es el que me da fuerza, me fortalece, el que me empodera, el que me capacita para estar bien en cualquier circunstancia, sean circunstancias buenas o mala. Bendito el nombre del Señor. Es muy importante, mis hermanos, que se requiere que comprendamos esto y decidamos nosotros integrar esa verdad en nuestros corazones para ser personas fuertes, sólidas, especialmente aquellos que están oyendo este momento, esta palabra, y que viven en contextos sumamente complicados, difíciles, contextos de pobreza, de opresión, de maltrato, de abuso, no sé, tantos contextos que nosotros vivimos, como dicen los especialistas, una sindemia, una suma de pandemia, entre ellas la delincuencia, la inseguridad, la inflación, todo lo que nos pasa. A menos que tomemos poder de Cristo, no podemos enfrentar con fortaleza, con seguridad, las circunstancias del tiempo presente. Todavía hay algunos aspectos importantes de ese poder. Dice cuenta que el texto dice, en los versículos que siguen, a partir del 20, 21, 22 y 23, que el poder de Dios actuó en Cristo en una forma sobrenatural. Y lo primero que hizo en Cristo fue que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo sería ese poder cuando Jesucristo fue a la cruz, dio su vida por los pecadores, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados? Dice la palabra que Él murió completamente, pero la muerte no pudo retener a Jesucristo allí en la tumba. Fue sepultado y fue declarado muerto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Dios aprobó su ofrenda y luego le dio el honor que le corresponde, porque ofreció su vida por todos nosotros los pecadores y se levantó. Con la resurrección de Cristo se inició una nueva creación. Bendito el nombre del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con la resurrección de Cristo, obrada por el poder de Dios, eso hizo posible que ahora los seres humanos apartados de Dios, condenados por el pecado, gobernados por Satanás, esclavos de sus deseos, ahora fueran objetos de una salvación que los transformó, que los cambió, una nueva creación, una nueva criatura, una nueva vida, una nueva capacidad para vivir distinto, para vivir para Dios, para apartarse del pecado y llevar una vida victoriosa para gloria y honra de nuestro Dios. Entonces,
Jesucristo no solamente hizo posible por su resurrección la actuación del poder de Dios en su vida, ese hecho de que todo ser humano que ponga la fe en Él reciba una vida nueva, sino también que Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos, que es la garantía que también ahora todos los que creamos en Cristo también vamos a resucitar un día y estaremos con Cristo para siempre. Dese cuenta que el texto todavía dice 3 cosas interesantes con respecto a lo que hizo el poder de Dios en Cristo. Vea lo que hizo. Cristo obtuvo la posición más suprema en el universo. Ponga atención en el texto. Dios lo exaltó a la derecha del trono, como dice el versículo 1:20 en la parte final. Se levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Eso significa que ese fue el poder de Dios que lo sacó de allá de la tumba, lo ascendió a los cielos y lo colocó en el mismo lado derecho de nuestro Dios en los cielos, como dice allí el texto de Efesios 1:21. Y dice la palabra aquí, como dice también el 6:12, que lo puso por encima de todo principado, de toda potestad, de toda fuerza. Como vemos allá en Efesios 6:12, dice la palabra, pues no luchamos contra sangre y carne, sino contra gobernadores, malignos, autoridades del mundo invisible. No se dice aquí qué fuerzas espirituales son, si son las malas o las buenas, pero el hecho es que Cristo fue colocado por encima de todo poder espiritual en el universo, por el poder de Dios, que es el mismo poder que actúa en nosotros. Y para finalizar, vamos a decir que ese poder colocó a Cristo como el amo, como el jefe sobre la iglesia. Ponga atención en los últimos 2 versículos que son muy importantes. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza, Señor, amo, jefe de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo, la iglesia está unida a Cristo, está gobernando con Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con la presencia. Donde está la iglesia está Cristo, donde está Cristo está su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Así que entendamos estas verdades que se confirman en muchas partes de la Biblia, como por ejemplo en Colosenses 1:18, la palabra de Dios dice con respecto a la iglesia, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Bendito el nombre del Señor por todo esto. Para concluir, mis hermanos, quiero decirle, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos un esfuerzo para entender de una manera más precisa, una manera más completa, tengamos un mayor entendimiento, una mayor comprensión, un mayor discernimiento de los propósitos eternos de Dios para con nosotros. Eso tiene un efecto en nosotros. Nosotros estamos invitados, desafiados a avanzar en el conocimiento de los propósitos de Dios para con nosotros, así como lo he tratado de resumir esta mañana brevemente. Te animo a profundizar. Dice cuenta en este capítulo 1, es un capítulo extraordinario en doctrinas sobre la gracia, sobre la elección, sobre la predestinación, sobre la justificación, la santificación, la glorificación. Hay un montón de doctrinas fundamentales que todos debemos entender. Debemos entender, por ejemplo, esta doctrina de la gracia, como dice algún teólogo, que la gracia es el hilo de oro que une todas las doctrinas. Un creyente que no conozca la doctrina de la gracia está, yo diría, frito. Necesita básicamente entender, preocuparse que toda nuestra salvación viene por gracia. A Dios le place, por su buena gana, su buena disposición, con todo agrado, con toda libertad, sin ningún requerimiento, sin ninguna exigencia. Dios decidió salvarnos, manifestarnos su gracia y obrar por medio de Cristo y ofrecer una salvación gratuita para toda persona que ponga la fe en Él. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, hermano, te animo a estudiar un poco porque de ese cuenta el apóstol Pablo desea que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo nos ilumine y el Espíritu Santo cumple una tarea extraordinaria. Vaya conmigo a 1 Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer allí el 1 Corintios, el capítulo 1, del 9 en adelante. Vamos a leer unos versículos hasta el 12 quizás, o 13, y luego vamos a leer el 15 y el 16. Y dice así la palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 2, perdón, versículo 9, donde dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. Oiga bien, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Sí podemos conocer estas verdades porque Dios nos las ha revelado y nos las está revelando y nos las seguirá revelando por medio de su Espíritu Santo. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es iluminarnos, darnos a entender la verdad que se revela en la palabra de Dios. Dios desea que tengamos una comprensión completa de su verdad y para eso nos ha dejado su Espíritu Santo y Él cumple ese ministerio en nosotros. Disponga su corazón para que el Espíritu Santo lo enseñe. Recuerde, mira lo que dice el 2:15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, aquí cerramos con broche de oro, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Sepa esto, mi hermano en Cristo. A usted se le ha dado una condición, una capacidad para entender, para comprender las verdades profundas, los misterios revelados en la palabra, para que tenga una comprensión y esa comprensión le permita vivir una vida cotidiana, una vida diaria conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermano, usted no está solo. Sujete su vida al control del Espíritu y permita que el Espíritu le ilumine esta verdad y pueda comprender a profundidad lo que él debe ser de Dios, sus propósitos para con usted y para este tiempo. Bendito sea su nombre por ese regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que te animo a pedir a Dios iluminación en tu mente para comprender los misterios de Dios. Esa oración, cada vez que hablas la Biblia, por favor, pide al Señor que te ilumine para que tengas comprensión y verás que a la medida que vas pasando el tiempo, el nivel de comprensión de las verdades escritas van a mejorar, van a profundizar. Y te pido que si tienes limitaciones de algún tipo, por favor pida ayuda. Habla con el pastor, habla con tu líder de célula para que te ayude a ser un mejor estudiante de la palabra de Dios. Participa en tus grupos pequeños, participa en estas reuniones para que puedas seguir aprendiendo y tu crecimiento no se detenga bajo ninguna circunstancia. Date cuenta que las verdades que compartimos hoy sobre la esperanza, sobre la herencia, sobre el poder de Dios, si son integradas a nuestra vida, producen un efecto transformador que va a producir cambios en nosotros increíbles. Van a afectar nuestra identidad. Cuando yo sé qué es lo que tengo en Cristo, qué es lo que soy en Cristo, qué posesión tengo en Cristo, qué esperanza tengo en Cristo, qué herencia tengo en Cristo, qué poder habita en mí en Cristo, mi comportamiento, mi modo de pensar y de actuar es distinto, no solamente porque trae beneficios propios, trae efectos
transformadores en mí, sino que la calidad de mi vida produce una influencia para transformar mi comunidad, mi entorno y la gente que me rodea, especialmente porque le transmito la esperanza que Jesucristo ofrece a todos los hombres. Jesucristo es la única respuesta, Jesucristo es el único mensaje, Jesucristo es el único camino. Bendito el nombre del Señor. Un hijo de Dios es una persona que está constantemente comprometido con crecer en el entendimiento de lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Que Dios les bendiga y que esta palabra tenga un efecto transformador en sus corazones para gloria de su nombre. Que Dios les guarde para siempre.